Eh, bueno, vamos a empezar el seminario materia condensada de hoy, martes. Está a cargo de Juan Sebastián Salcedo Gallo. Primero que todo, agradecerle a Juan Sebastián que haya aceptado la invitación a dar una presentación de sus trabajos recientes en nuestro seminario. Juan Sebastián es egresado del pregrado en Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y también es egresado de la maestría en Ciencias en Física de la misma universidad, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y nos va a presentar, como ya decía, algunos resultados recientes en los que estaba involucrado. Entre ellos hay unos Physical Review Letters que ha publicado muy recientemente sobre su trabajo en materiales magnéticos, y nos va a hablar entonces sobre control espacial en nanoescala del comportamiento termodinámico en materiales con intercambio graduado. Bueno, Juan Sebastián, nuevamente, gracias por aceptar la invitación y adelante. Vale, muchísimas gracias, profesor Luis, por la invitación y bueno, vamos a comenzar. Sí. Vale, como ha dicho el profesor Luis, hoy vengo a hablarles de un proyecto en el que estaba involucrado en los últimos años, que tiene que ver con el control espacial a nanoescala de las propiedades termodinámicas de materiales con intercambio graduado. Bueno, el día de hoy vengo a darles una pequeña introducción, unos aspectos generales y específicos. Creo que voy a encender la cámara, perdón, o la apago. Bueno, no, o la apago. Bueno, voy a darles algunos aspectos generales y específicos de lo que significa un material con intercambio graduado, también un overview de los modelos computacionales y métodos experimentales que hemos usado para realizar las observaciones que hemos tenido la oportunidad de comunicar y publicar. También unos resultados desde la perspectiva de simulaciones Monte Carlo, la influencia del gradiente en las propiedades magnéticas de estos sistemas, tanto desde una perspectiva de simulación como experimental, para finalmente terminar con una aplicación que hemos encontrado, donde prácticamente pueden obtenerse exponentes críticos a la carta o de una forma determinista al controlar las propiedades de diseño de estos materiales. Luego unas aplicaciones, conclusiones, créditos y agradecimientos a todas las personas que han trabajado de la mano para poder desarrollar estas observaciones. Bueno, para entender un poco de qué significan los materiales con intercambio graduado, debemos irnos a principios de los 90, donde Miller y coinvestigadores empezaron a investigar estos sistemas que se conocen como Exchange Spring Ferromagnets, los cuales consistían en una bicapa, donde una de las capas tenía un material que tenía alta anisotropía y bajo momento magnético, y la otra capa tenía baja anisotropía y alto momento magnético, donde ambas capas interactuaban por medio de interacción de intercambio intracapa. Este fenómeno pues es muy similar, por ejemplo, al fenómeno de exchange bias. Sin embargo, pues el acople es ferromagnético, cuando en exchange bias es antiferro con ferro. Lo que se enteraron acá es que se podía cambiar el área del ciclo de histéresis al modificar el espesor de la película del material ferromagnéticamente blando. Y esto abrió posibilidades para explorar las propiedades magnéticas de los sistemas en función de parámetros estructurales de la muestra. Luego, unos años después, Brian Kirby y sus coinvestigadores desarrollaron este sistema que tenía un graduado de anisotropía vertical, es decir, que la anisotropía iba cambiando en función de la altura de la muestra. Y esto podía conseguirse con tratamientos térmicos o igual variando el espesor de las capas constituyentes. Sin embargo, estos sistemas eran bastante difíciles de sintetizar, y sus ganancias en performance pues no eran muy buenas. Sin embargo, esto abrió un camino para controlar las propiedades o los parámetros del hamiltoniano de un sistema magnético en función de un parámetro estructural, que en este caso es la altura. Es así que unos años después, Brian Kirby y sus coinvestigadores desarrollaron esto que se conoce como sistemas con intercambio graduado.
y la idea es inducir variaciones sistemáticas del perfil de intercambio magnético en función de un parámetro estructural, que en este caso sería la altura. Y eso se consigue al variar la concentración de iones magnéticos de una aleación en función de la altura, como vemos este pequeño diagrama acá. Como vemos, la X o la porción de iones de níquel va aumentando en función de la altura de la muestra. Y lo que se consigue es, si comparamos esto con muestras uniformes, vemos por ejemplo que las muestras uniformes pues tienen una temperatura de transición bastante definida, con unos picos bastante definidos. Sin embargo, la muestra graduada, que tiene estos perfiles de composición inducidos, tiene un pico mucho más ancho. Allí han deducido que este pico se debe a una superposición de curvas de segmentos prácticamente independientes, y que además, al utilizar un sistema de este tipo, se consigue una región o una frontera móvil que separa regiones de la muestra que aún conservan su estado ferromagnético de regiones de la muestra que ya han pasado a su estado paramagnético, porque la temperatura a la cual se han sometido ya ha superado su temperatura local de transición. Entonces, de esta forma uno puede controlar la porción ferromagnética de la muestra de forma reversible en función de la temperatura o el campo magnético. Esto pues fue bastante revolucionario en ese momento. Un año después, Lorenzo Falarino y sus co-investigadores desarrollaron un perfil de intercambio un poco más complejo, que ya tenía una forma de bañera. Entonces vemos, por ejemplo, que la temperatura de transición en función de la altura era menor en la mitad de la muestra, porque el porcentaje de concentración de iones magnéticos, de iones no magnéticos en la estructura era superior justamente en esa región. Lo que eso generaba es este comportamiento. Es que uno puede variar la porción ferromagnética de la muestra que aún se mantiene ordenada, eh, y tener una región que ya está en estado paramagnético. De esta forma, habrán regiones de la muestra que aún tienen su ordenamiento y puede controlarse el reversamiento magnético de una forma muy localizada, como se ve en este diagrama, donde ya una porción de la muestra ha perdido su ordenamiento, está en estado paramagnético, pues estará a una temperatura que es superior a la temperatura crítica que está al interior del perfil, y podrían controlarse de forma independiente los procesos de reversamiento magnético tanto en, en la parte inferior y superior de la muestra. Luego, se han inducido estos perfiles que son un poco más complejos, con el fin de determinar cuál es la longitud de escala a la cual pueden suprimirse los efectos colectivos en el sistema. Y esto es algo contraintuitivo si uno considera que el ferromagnetismo es un fenómeno puramente colectivo per se. Hola, ¿me están escuchando? No sé si me siguen. Sí, lo estamos Hola. escuchando. Si quiere Ah, prender la listo. cámara, si quiere prender su cámara, préndala y así estamos. Sí, Bueno, mejor si puede prender la Vale, vale, cámara. yes. Vale. vale, vale, vale. Vale, entonces se han inducido estos perfiles aún más complejos con el fin de determinar cuál es esa longitud de escala a la cual pueden suprimirse esos fenómenos colectivos. Y pues el magnetismo es un fenómeno colectivo per se, y encontrar este nivel de localización es algo bastante revolucionario también. Entonces, los resultados que se consiguen al inducir estos perfiles tan complejos es que aún se conserva el, el comportamiento el comportamiento graduado en las estructuras. Si comparamos con, con unas curvas de materiales homogéneos que siguen una ley de potencia bastante característica, y vemos la curva, por ejemplo, para el sistema graduado, vemos que cae en la mitad y es mucho más suave. Y esto está muy en línea con lo que hablábamos anteriormente, de considerar el magnetismo a una escala, digamos, macroscópica en un sistema con intercambio graduado como una superposición de segmentos independientes. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en técnicas asistidas por calor, en memorias de
acceso aleatorio o incluso en sistemas magnetocalóricos, como tuvimos la oportunidad también de investigar en un momento. Ahora, ¿cómo se consiguen estas muestras que tienen cambios sistemáticos en su composición o en la constante de intercambio en función de sus parámetros estructurales? Para esto es necesario el crecimiento epitaxial, el cual consiste en tener una muestra de silicio altamente ordenado a la que se le van añadiendo capas de plata, de cromo, una aleación de cromo rutenio, para finalizar con una aleación de cobalto rutenio y una capa de óxido de silicio para evitar que la muestra se degrade tan rápido. Entonces, para esto, en 2013, Olatz y Dígora se han enterado que la composición específica para tener un crecimiento epitaxial es de 1.2 veces la concentración de rutenio en la capa de cobalto rutenio que en la de cromo rutenio. Estos son pues, detalles muy específicos, pero al, al, al tener esta ruta se consigue una película que tiene un eje de anisotropía bastante bien definido con una periodicidad de 180 grados, que además es un monocristal, lo cual suprime la energía magnetostática en el sistema. Entonces, la idea es determinar cuál es el eje fácil de magnetización para realizar las medidas de magnetometría a lo largo de este eje, donde el reversamiento es bastante uniforme y pueden describirse las propiedades magnéticas del sistema de una forma mucho más simple y replicable. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, esto es para una película uniforme, sin embargo, esto se determinó que puede extenderse para estos cambios mucho más pequeños. Sin embargo, en una película uniforme se ve, por ejemplo, que la magnetización de saturación decae de una forma casi lineal con la concentración de iones de rutenio, lo cual es intuitivo si consideramos que el rutenio pues, es no magnético. Entonces la magnetización de saturación pues, es natural también que decrezca de esta forma. Algo quizás un poco más interesante es la temperatura de transición. Vemos como también sigue una relación bastante similar con la concentración de iones de rutenio en la estructura, y de esta idea se parte, o sea, qué tanto podemos inducir esta dependencia de la temperatura de transición en función de la porción de iones no magnéticos en la estructura. Entonces, sabemos que la temperatura de transición es proporcional a la constante de intercambio. Sabemos también que la temperatura de transición es proporcional a la cantidad de iones magnéticos que hay en la estructura, por lo que hemos visto aquí, de lo cual podemos determinar que la constante de intercambio es proporcional a la cantidad de iones magnéticos en la estructura. Además, que podemos inducir estos cambios sistemáticos a una escala tan pequeña y aún así conservar esa propiedad de un material graduado donde puede conseguirse separar una porción ferromagnética de una porción que ya ha perdido su ordenamiento y que podemos controlar esa región móvil de forma reversible con la temperatura. De acá se ha determinado que la localización magnética es de 1 a 2 nanómetros y que una distribución de concentración interna en una sola entidad nanométrica genera una distribución de temperaturas locales de transición sí, muy localizadas, prácticamente una temperatura de transición para cada uno de estos segmentos que emergen debido a la alta localización magnética. De esta forma, la curva de magnetización como una propiedad macroscópica puede considerarse como una superposición de curvas independientes. Vale, en este tema, desde la perspectiva experimental, se tenía muy claro las condiciones de crecimiento epitaxial para alcanzar una variación sistemática de la composición que puede ser replicable. También se había hecho una caracterización estructural y magnética de esos sistemas y se había determinado el nivel de localización magnética para alcanzar un control localizado del reversamiento magnético en las estructuras. Sin embargo, pues no se habían explorado las propiedades magnetocalóricas, tampoco se sabía cómo era la evolución de la temperatura de transición, porque vemos acá, para no dañar
los perfiles internos, no se subía mucho en la temperatura para evitar que se dañaran esas estructuras internas. Entonces, creo que también había un coste de oportunidad en explorar la otra mitad de la historia acá y cómo es esta evolución de la temperatura de transición en un sistema graduado. Tampoco se había estudiado, por ejemplo, lo de los exponentes críticos, que es de lo que les voy a hablar al final. Desde la perspectiva de teoría y modelamiento, se habían realizado simulaciones de campo medio como las que les mostré acá en 2016. Sin embargo, no se habían usado, por ejemplo, métodos estadísticos como el método Monte Carlo, ni se había explorado la posibilidad de tener una formulación predictiva para ese perfil emergente de temperaturas locales de transición. Luego hemos hecho una observación bastante interesante en cuanto al gradiente, o sea, no es importante solamente tener una distribución de composición, sino qué pasa con la razón de cambio a la que ese perfil de distribución cambia en función de un parámetro estructural. Y cómo depende la temperatura global de transición de ese gradiente y naturalmente cómo es el comportamiento de la magnetización en función de la temperatura de una forma local y general como una propiedad macroscópica. Bueno, para el modelo computacional, simulaciones Monte Carlo específicamente hemos usado este hamiltoniano, el cual consiste de interacción de intercambio primeros vecinos y un parámetro Zeeman para modelar la interacción con el campo magnético externo. Si vemos este hamiltoniano, acá vemos la interacción de iones o spins que están en la misma capa con sus vecinos y el otro término es un spin con sus vecinos en la capa de arriba, por eso el Z+1. Hemos usado estos perfiles, un perfil lineal de intercambio y un perfil, una forma de onda triangular, donde cada uno de esos segmentos está acoplado con esta, como un promedio ponderado de los perfiles de las constantes de intercambio intra e intercapa. Todo esto también con el fin de analizar justamente esto, cuál es el aporte del gradiente del perfil de intercambio magnético sobre las propiedades tanto locales como globales. Aquí pues una figura como para tener una imagen de cómo son los perfiles que hemos usado, acá un perfil lineal y aquí unos perfiles en forma de ondas triangulares donde hemos cambiado este parámetro con el fin de cambiar el gradiente local de los perfiles de intercambio en función de la altura de la muestra. El cálculo de observables, para la magnetización es la sumatoria de las proyecciones de los momentos magnéticos, tanto pues, a una escala general como para cada una de las capas, es decir, los momentos magnéticos que pertenecen a una capa específica, tanto para la magnetización como para la susceptibilidad magnética. Hemos usado este barrido de temperaturas con 20.000 pasos Monte Carlo, 5 simulaciones diferentes por cada configuración para obtener promedios estadísticos de cada una de las observables físicas. Hemos desarrollado las simulaciones usando este software de simulación de propiedades magnéticas que hemos desarrollado en la universidad, en la sede. Además, hemos inducido condiciones periódicas de frontera en el plano XY y condiciones libres en el eje Z. Además, hemos usado esta estructura cristalina de FCC en la orientación 1-1-1, lo cual corresponde a una estructura empaquetada. Y hay una razón por la cual escoger esta estructura, y es el número de coordinación. Dado que queremos saber cuál es la localización magnética en estos sistemas, si hubiésemos elegido, por ejemplo, una estructura cúbica simple donde los vecinos, por ejemplo, en la capa de arriba y la capa de abajo es 1, pues si conseguíamos que la localización magnética era relevante, pues podría estar sesgada un poco porque justamente el número de coordinación está arbitrariamente no, sino que está reducido por la estructura cristalina. Entonces lo que queríamos era tener una estructura que tuviese el mayor número de vecinos arriba y abajo para poder tener un aporte importante
este término, que es el acople entre las capas, y ver si están lo suficientemente aislados o localizadas las propiedades magnéticas, que no fuese por falta de interacción, intercambio. Ahora, ya cuando vemos los resultados y lo comparamos, por ejemplo, con observaciones experimentales, vemos que se consigue un muy buen agreement entre lo que, en lo que se conoce como experimental, las observaciones anteriores y los resultados de nuestro modelamiento. Vemos, por ejemplo, que las muestras uniformes siguen una ley de potencia bastante convencional con una temperatura de transición bastante definida, y la muestra graduada cae en la mitad y sigue una relación casi lineal con la temperatura. Además, si comparamos la derivada de la magnetización con respecto a la temperatura y lo comparamos con la primera observación, vemos también que se obtiene una curva que es mucho más ancha y que está relacionada con esa aparición de esa región móvil que separa a una región que está aún magnetizada de otra región que a temperaturas intermedias ya ha perdido su ordenamiento. Con esto podemos, ya teniendo este agreement tan bueno desde una perspectiva macroscópica, ¿qué pasa cuando analizamos ya las observables físicas por cada una de las capas? Y aquí llegamos a este punto de la historia, donde podemos obtener estadísticas o observables físicas por capa, y vemos, por ejemplo, la susceptibilidad y la magnetización en función de la temperatura por cada una de las capas individuales, de las cuales podemos extraer información muy relevante, por ejemplo, la distribución de temperaturas locales de transición, que era de lo que les estaba hablando. Esta la podríamos calcular de dos formas. Una es obteniendo la del máximo del pico de susceptibilidad, que es una práctica que suele hacerse en, bueno, en simulaciones Monte Carlo. Y además podríamos usar esta formulación propuesta por Kuzmin para obtener un fit de la magnetización espontánea en función de la temperatura y obtener a la temperatura de transición como un parámetro de ajuste. Al final, cuando comparamos las dos distribuciones, la que salió del máximo de la curva de susceptibilidad y la que salió como parámetro de ajuste de Kuzmin, vemos que ambas curvas pues, son súper compatibles, excepto en esta región. Y es en este punto donde nos quedamos con la de Kuzmin, primero porque Kuzmin utiliza toda la información magnética del sistema, es decir, todo el rango de temperaturas, y es también en esta porción donde las fluctuaciones térmicas más altas ocurren, y más en otras diapositivas les voy a decir por qué. Bueno, acá. Resulta que podemos considerar la temperatura global de transición del sistema como el máximo de la distribución de temperaturas locales de transición. Es porque es a esta temperatura donde la muestra comienza a ordenarse. Entonces vemos, por ejemplo, un decaimiento tanto en la parte más superior como en la más inferior de las muestras, y esto es una consecuencia de las condiciones libres de frontera que hemos inducido en el eje Z. Vemos que este fenómeno se propaga un poco al interior de la muestra, sin embargo, en algún punto la energía de intercambio entre las capas hace que se siga el perfil de intercambio de una forma prácticamente exacta. Sin embargo, al analizar estas gráficas y analizarlo para diferentes espesores de T, vemos acá 60, 90, 150 y 210, vemos que esta temperatura global de la que les estoy hablando está incrementando y cada vez se aproxima más a la temperatura del bulk o del sistema uniforme, que está acá como la línea negra punteada. Ahora podríamos pensar, ¿será que la temperatura global de transición es proporcional al espesor? ¿O será que estamos en un régimen de efectos de tamaño finito?
lo que sucede es quizás la observación más importante de esto, y es que al variar el espesor de la muestra no estábamos en esta conclusión de que la temperatura global es proporcional a la T. Perdón, están escuchando bulla en la calle. Hola. Adelante, a usted se le escucha bien. Adelante. Bueno, vale, es que creo que hay un vendedor pasando. Vale, entonces, resulta que no estábamos en este régimen donde la temperatura global de transición es proporcional a la T o al espesor de la muestra, sino que hay unas relaciones con el gradiente, y es aquí donde está la observación de la que les estaba hablando desde la introducción, y es el gradiente el que es importante en estos casos. Y es porque al tener una muestra más larga, tenemos, bueno, más alta, tenemos en la porción con más alta constante de intercambio, tenemos más y más capas que pueden soportar ese volumen ferromagnético efectivo que sobrevive o que aún conserva su ordenamiento a temperaturas intermedias. Por eso, al analizar, por ejemplo, una curva de efectos de tamaño finito, miren que esto se estabiliza en menos de 10 capas atómicas, y aquí ya estamos muy por encima. Entonces, pues no podía ser esto. Quizás era esto, pero creo que esta es la mitad de la historia, porque la otra historia es con el gradiente. Entonces, si analizamos la curva de efectos de tamaño finito para un sistema bulk, vemos que se estabiliza justamente en la temperatura global de transición de un sistema uniforme. Pero cuando analizamos la muestra para un sistema graduado, que tiene un gradiente mayor, vemos que se estabiliza a una temperatura menor. Y lo que pasa es justamente eso, que aquí en la porción de altas J de la muestra hay muy poquitas capas que pueden soportar justamente ese volumen ferromagnético efectivo que sobrevive a esas temperaturas. Entonces uno podría controlar ese volumen ferromagnético efectivo a temperaturas intermedias con el gradiente, en el sentido que a mayor gradiente la temperatura global de transición disminuye, porque cada vez habrán menos y menos capas con J suficientemente altas para soportar la porción ferromagnética efectiva de la muestra. Teniendo en cuenta esa observación, hemos desarrollado esta formulación para tener una formulación predictiva, si se quiere, de la distribución de temperaturas locales de transición, y la cual tiene el siguiente pensamiento. O sea, si nosotros analizamos que cada una de las capas puede interactuar con todo el sistema, porque el ferromagnetismo es justamente un fenómeno colectivo, entonces nosotros podríamos tomar la interacción de una capa con todas, por eso esta sumatoria está sobre T, sobre todas. Sin embargo, como el sistema está tan localizado, esa interacción puede caer de forma exponencial. Esto significa este exponencial acá, a una longitud de escala específica, teniendo en cuenta el número de coordinación, que también les hablé un poco de eso, sobre por qué habíamos escogido la estructura que escogimos. Entonces, si analizamos que una capa puede interactuar con todas ellas, pero además la interacción de una capa con sus vecinas decae de forma exponencial, nosotros al final podríamos seleccionar o determinar cuál es justamente esa longitud de escala a la cual esos fenómenos colectivos se suprimen. De tal modo que si escogemos una longitud de escala de interacción muy grande, pues vamos a ver una distribución bastante diluida, si se quiere, prácticamente aproximándose a la distribución de temperaturas locales que tendría un sistema uniforme, donde todas las capas tienen la misma constante de intercambio. Si escogemos, por ejemplo, una escala de estas muy pequeña, tenemos un comportamiento puramente local, que tampoco es lo que queremos, dado que el sistema presenta sus fenómenos colectivos solamente que a una escala mucho menor. Cuando hacemos el barrido de longitudes de escala, nos damos cuenta que, independiente del espesor
vean acá 60, 90, 120, 150, 180 y 210, esa longitud de escala está prácticamente en el mismo punto independiente de la T, lo cual confirma que hay una localización magnética en las muestras que es inherente al sistema, que en este caso corresponde a 1.66 unidades, pongámoslo en Z, entendiendo a Z como la dimensión pues, de la altura. Entonces, eso está muy en línea con lo que habían determinado los otros investigadores al determinar que la longitud de escala a la cual se podían suprimir los efectos colectivos en el sistema estaba entre 1 y 2 nanómetros. Acá vemos que es algo, voy a usar la palabra universal con reserva aquí, porque significa otra cosa, pero que es algo universal e inherente al sistema y que es independiente del espesor. Luego, teniendo esta formulación predictiva y una longitud de escala a la cual se suprimen esos fenómenos colectivos en nuestro sistema ya definida y con una formulación predictiva, nosotros podríamos obtener la evolución de la magnetización en función de de la altura para cualquier temperatura. Y el procedimiento es el siguiente: teniendo solamente el perfil de intercambio magnético, que puede ser cualquiera, es totalmente arbitrario, lo pongo en esta expresión donde ya tenemos la longitud de escala a la que se suprimen esos fenómenos colectivos, tenemos el número de coordinación, tenemos la J máxima, tenemos la temperatura de transición del bulk, que eso es lo que significa esta TB. Ahora, sacando esta temperatura de acá, podemos meterla justamente a la formulación de Kussmann, como este parámetro que antes era de ajuste, pero lo podemos sacar de una forma determinista de acá, tener la magnetización en función de la temperatura para cada una de las capas, y a cada temperatura puedo ir y tomar el valor de la magnetización para cada capa en cada temperatura, y así obtener un mapa de la magnetización en función de la altura para una temperatura definida, y así analizar cuál es la porción magnética que aún conserva su ordenamiento a una temperatura dada. Y tenemos los siguientes perfiles. Ya teniendo la temperatura o la distribución de temperaturas locales de transición, usando nuestra formulación, podemos obtener los perfiles de magnetización en función de la capa para cada una de las temperaturas. Y vemos, por ejemplo, que al aumentar la temperatura, la porción de la muestra que aún conserva su ordenamiento, pues se va haciendo cada vez más y más pequeña, y que se puede controlar de una forma reversible con temperatura y o campo magnético. Aquí las únicas discrepancias más grandes están en esta región, y pues eso es justamente algo que no puede modelarse con esta formulación, y es porque resulta que las capas inducen una magnetización algo pequeña en sus capas vecinas, pero justamente por la suposición que hemos hecho que se disminuye de forma exponencial, es este comportamiento de cola que aparece acá. Sin embargo, al usar estas temperaturas críticas locales, lo que estamos haciendo acá es incluir o involucrar esa transición muy, muy, muy marcada, que no podemos generar estas colas acá para mejorar la formulación acá. Sin embargo, a nivel general, se obtiene, digamos, la porción ferromagnética que sobrevive y que puede controlarse con temperatura. Ahora, teniendo en cuenta los resultados de la simulación Monte Carlo, vemos que es muy compatible con lo que se había determinado con una aproximación de campo medio, y además de forma experimental usando polarización reflectiva de neutrones. Vemos, por ejemplo, que al aumentar la temperatura se va disminuyendo justamente esa porción ferromagnética en la película. Ahora, no solamente hemos desarrollado un framework para describir estos sistemas, sino que también tenemos una formulación predictiva para la distribución de temperaturas críticas locales, sino que también hemos determinado que hay una influencia del gradiente en las propiedades magnéticas del sistema. Y es así que sigue el siguiente trabajo, y es ya investigar el efecto del gradiente, sabiendo que hay un efecto. Vamos otra vez al estudio de Olatz y Digoras.
seleccionamos un rango de composición de rutenio, de tal forma que tengamos una ventana accesible por el sistema experimental que teníamos en ese momento en temperaturas críticas, y inducimos estos perfiles de composición en una aleación de cobalto rutenio, bueno, con las respectivas sublayers que tienen que ver más con el crecimiento epitaxial. Luego, con la caracterización estructural se determina la alta calidad estructural de la muestra y que en efecto se consigue el crecimiento epitaxial. Luego se va al BSM, se encuentra cuál es el eje fácil de magnetización para tomar las medidas de magnetometría con base en ese eje. Se seleccionan estos parámetros para el barrido de temperatura y campo magnético. Y lo que hemos hecho acá es inducir estos perfiles justamente o sea, localmente lo que estamos haciendo es cambiar el gradiente en el perfil de intercambio magnético, que la razón de cambio de la composición en este perfil es mucho menor que la razón de cambio en este perfil y en este perfil. Ahora, cuando hacemos la validación experimental de los resultados computacionales, pues computacionalmente obtenemos este resultado. Y vemos, por ejemplo, que al compararlo, por ejemplo, con el sistema uniforme, vemos que los sistemas uniformes siguen su distribución pues convencional. Sin embargo, en el sistema graduado, vemos que a medida que aumenta el número de ondulaciones en el perfil, se va disminuyendo la temperatura de transición. Vemos que se va disminuyendo de forma sistemática. Y no solo eso, sino que la forma de la curva cambia. Vemos, por ejemplo, que para una onda o una ondulación en el perfil de composición, bueno, de intercambio en este caso porque son simulaciones, vemos que sigue una relación casi lineal. Sin embargo, para el caso en el que tiene más ondulaciones, se aproxima mucho a nuevamente a la ley de potencia que sigue un sistema uniforme, y se parece mucho al sistema con una J de intercambio promedio. Y esto es bastante relevante para lo que viene después. Ahora, al compararlo con lo que se obtiene de forma experimental, vemos que nuevamente la temperatura de transición global se reduce de forma sistemática al aumentar el número de ondulaciones en el perfil de composición, y que no solamente eso, sino que la forma de la curva va también cambiando de una forma bastante sistemática y consistente con lo que habíamos predicho en las simulaciones. Acá vemos que, por ejemplo, donde hay un máximo en el perfil de intercambio, hay un mínimo en el perfil de composición. Y esto es porque estos perfiles de composición tienen que ver con el porcentaje de rutenio, que es un ion no magnético. Es decir, que cuando hay más rutenio, es donde la constante de intercambio es menor. Cuando hay menos rutenio, la constante de intercambio es mayor, porque la constante de intercambio está relacionada con la porción de iones magnéticos. Sin embargo, desde la perspectiva de síntesis del material, lo que se controla en el sputtering es justamente la porción de iones de rutenio. Por eso es que lo hemos marcado así y por eso está de esta forma. Pero es donde hay un máximo acá, hay un mínimo acá, pero es porque este es de intercambio y este es de composición. Sin embargo, el mensaje más claro es esto, que se consigue una reducción sistemática de la temperatura de transición y un cambio en la concavidad de la curva. Si antes estaba lineal, va cambiando sistemáticamente y prácticamente adquiere un carácter, bueno, como el que se obtiene para un sistema uniforme. Ahora, al analizar estas temperaturas globales de transición en una escala relativa con lo que hemos predicho con nuestra formulación, vemos que realmente sí hay un efecto de reducción de la temperatura global de transición en función del número de ondulaciones. Y esto está relacionado es con el gradiente. A medida que aumenta el gradiente se disminuye la temperatura de transición, que era lo que les estaba diciendo, porque acá el gradiente o la razón de cambio de la constante de intercambio a medida que aumenta el número de ondulaciones es mayor. Es mayor, y lo que hace es que se reduce sistemáticamente la temperatura global de transición.
Eso lo podemos explicar de una forma cualitativa de esta forma, y es que vemos, por ejemplo, que la porción de, eh, de iones con, con alta constante de intercambio no puede soportar eh, la porción que sobrevive a una temperatura promedio, a una temperatura intermedia. Por eso es que la magnetización eh, no, 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 no es igual. O sea, porque simplemente a los iones les falta fuerza, si se quiere, para poder soportar lo que deberían, eh, la magnetización que debería tener un sistema uniforme. Y es justamente ese smearing de la constante de intercambio la que genera esa, esa reducción sistemática de la temperatura de transición global. Si vemos acá, para un perfil, para una onda, vemos que la temperatura global de transición es casi la del bulk, casi llega a eso está normalizado sobre la temperatura del bulk, y a medida que aumentamos el número de ondas, vemos que se va reduciendo de forma sistemática, y si lo comparamos con la temperatura o con la distribución de temperaturas locales de transición para un sistema uniforme, vemos que si yo induzco suficientes ondulaciones en el perfil, voy a llegar a algo muy similar a lo que es una distribución de temperaturas locales de transición de un sistema uniforme. Y eso está relacionado con justamente esa interacción colectiva localizada de los segmentos que podemos considerar independientes a cierta longitud de escala. De hecho, hice las simulaciones hasta 15, con 15 números de ondulaciones y era prácticamente lo mismo que este. Y esto se puede explicar de tal forma que a medida que yo induzco más y más ondulaciones en este perfil, lo que pasa es que habrán más y más capas o segmentos internos de la película que van a estar correlacionados entre sí. Por tanto, las correlaciones verticales en el sistema, bueno, las correlaciones verticales del estado ferromagnético se van a propagar por toda la muestra tal y como pasa en un sistema uniforme. Y es por esto que sistemáticamente se va reduciendo el, el rango de las temperaturas de transición en el sistema. Y es también por eso que va cambiando la forma, porque si ustedes hacen la superposición de curvas de magnetización en función de la temperatura, teniendo en cuenta esta distribución de temperaturas locales de transición, se van a dar cuenta que el span de temperaturas que barres, teniendo en cuenta una ondulación, es mucho más amplia que, por ejemplo, para 6. Y es por eso que la curva pues ya no sigue una forma lineal, sino que se va cada vez ajustando más y más a, a la que se conseguiría con una distribución de temperaturas, con una distribución eh, de temperaturas locales de transición de un sistema uniforme. Justamente que se va reduciendo ese nivel de temperaturas accesibles en la transición de fase. Y eso genera estos perfiles de magnetización en función de la capa para diferentes temperaturas, y vemos cómo se puede controlar la porción ferromagnética en un perfil tan complejo con la temperatura. Ahora, dado el buen acuerdo o sí, el buen acuerdo entre los resultados de simulación y experimento, podemos determinar que, o podríamos deducir que realmente en el sistema experimental está sucediendo algo bastante similar. Sin embargo, queda si podemos explicar, por ejemplo, cuál es la evolución de la temperatura global de transición en función del gradiente, esto estaría cubierto por acá. Sin embargo, si uno quiere saber qué está pasando con el tema de la curvatura, es algo que va más allá de esta simple explicación cualitativa y tiene que ver ya con modificar los exponentes críticos de las transiciones de fase magnética vía el diseño de materiales a nanoscala. Y de esta forma podríamos conseguir exponentes críticos a la carta, si se quiere. Entonces tenemos el mismo sistema, bueno, la misma aleación, tenemos un rango de composición que va desde 0.32 a 0.37 en porcentaje de rutenio. Tenemos este perfil
de intercambio que sigue una forma de B, y acá lo que estamos variando es el S, o la razón de cambio de la constante de intercambio en función de la altura. Es justamente el S o ese gradiente, o la razón de cambio de la constante de intercambio en función de la altura, la que determina las propiedades de concavidad en estas muestras, y termina generando una forma, no voy a decir determinista, sino podríamos decir controlada, de exponentes críticos en función de un parámetro que tiene que ver con el gradiente. Hemos conservado el mismo delta de composición, y lo que hacemos es cambiar el espesor. Obviamente, mucho más allá, mucho más allá de donde los efectos de tamaño finito son relevantes en un sistema experimental. Estamos hablando de 1 a 2 nanómetros. Acá estamos en unos 30 a 60 nanómetros. Vemos, por ejemplo, que la curva de magnetización en función de la temperatura para un sistema homogéneo sigue la misma ley de potencia normal, pues convencional, no normal, sino convencional de un sistema homogéneo, y al variar el gradiente o el porcentaje al que cambia la constante de intercambio con respecto a la altura, vemos que se van encontrando diferentes formas en la magnetización, pasando, por ejemplo, de una forma lineal a algo que se asemeja mucho más, por ejemplo, a algo que es homogéneo, y está un poco relacionado con lo que les explicaba de forma cualitativa una diapositiva anterior. Ahora, al hacer el análisis de escalamiento de estas muestras, podemos pasar de, perdón, podemos tomar la ecuación de estado de Arrownoaks, tomar a beta, gamma, la temperatura de transición, M1 y T1 como parámetros de ajuste. Podemos ajustar estas curvas de magnetización en función de la temperatura para diferentes campos, y luego plotear este espacio de la magnetización y el campo magnético rescalados, y según la formulación original, esto haría generar dos branches, una para cuando la temperatura es menor a la temperatura de transición, y otra para cuando la temperatura es mayor a la temperatura de Curie o de transición. Y si esto genera esta superposición, es porque estamos validando la hipótesis de escalamiento, y vemos que esta hipótesis de escalamiento se valida en muchos órdenes de magnitud para todas las muestras, lo cual significa que podemos determinar un conjunto de exponentes críticos que pueden explicar o que se ajustan muy bien al comportamiento de cada una de estas muestras. Y esto es bastante revolucionario, porque antes se pensaba que lo único que se podía impactar, por ejemplo, desde una perspectiva de crecimiento o diseño de materiales, podría ser, por ejemplo, la magnetización de saturación, como les mostré ahora, o la temperatura de transición, o la temperatura de Curie, como también se los mostré, y que fue la base para establecer los perfiles de intercambio. Pero lo que estamos consiguiendo acá es que, teniendo la misma aleación, la misma composición, bueno, o el mismo rango de composición en la misma aleación, y simplemente cambiando el gradiente en esos perfiles de intercambio, podemos conseguir exponentes críticos diferentes. Y eso es una observación bastante revolucionaria. Al final llegamos a esta curva. Estamos en este caso uniforme, que es lo que se había conocido tradicionalmente. Vemos que el parámetro, el exponente crítico beta para el sistema uniforme es invariante, si se quiere, para el sistema uniforme, pero al cambiar el S o el gradiente de composición, podemos obtener un parámetro beta que es bastante flexible en un rango de parámetros bastante alto. Y podemos ver, por ejemplo, el R cuadrado o el coeficiente de correlación de las observaciones, o estos fits, que es bastante alto también. Ahora,
¿A qué se debe esto? Resulta que el exponente crítico está relacionado con la dimensionalidad del sistema. Y lo que estamos haciendo acá es prácticamente variar la dimensionalidad del sistema con temperatura. Resulta que si tenemos un perfil de intercambio con baja S que genera un alto beta, estaríamos por acá, tendríamos un sistema prácticamente dos dimensional, o sea, donde la porción ferromagnética que sobrevive es bastante, podemos pensar el sistema como, si lo tomamos como una B en la forma del perfil, una B-shaped, como decimos en el paper, al aumentar la temperatura lo que conseguimos es que se consiguen dos, podemos pensarlo como paredes que se van ordenando de forma sistemática hacia el centro de la película. Ah, no, el centro de la película es el que se ordena primero. Entonces, si yo voy enfriando la muestra, se va a ordenar la muestra al centro y conforme voy reduciendo la temperatura de forma sistemática, esa pared o esa expansión del estado ferromagnético se va a ir propagando por toda la muestra. Entonces va a empezar en el centro, voy reduciendo la temperatura y se va a propagar de forma sistemática por toda la muestra. Ahora, si el gradiente de temperatura no dicta que no habrán muchos segmentos ferromagnéticos que tengan la capacidad de soportar ese perfil de intercambio, ese perfil magnético, entonces tendríamos algo que es bastante delgadito, prácticamente como algo dos dimensional. Pero si nosotros inducimos algo que tiene un gradiente muy pequeño, o un gradiente muy grande, podríamos tener un sistema que se parece más a un bulk. Y por eso los estados accesibles del beta para estos sistemas son parecidos a los de un bulk. Entonces el mensaje es como, con base en el gradiente podemos tunear, si se quiere, la dimensionalidad de cómo se propaga el estado ferromagnético en función de la temperatura internamente dentro de la estructura, y eso genera que haya una competencia entre un carácter 2D y 3D en el exponente crítico que se puede manejar con el gradiente y tenerlo de forma determinista eh, en, en función de un parámetro estructural. En aplicaciones hemos evaluado, por ejemplo, el control activo de la región de transición en sistemas magnetocalóricos. Vemos cómo puede controlarse la región de transición en el cambio de entropía magnética. Podemos hacerlo más ancho o más angosto sin comprometer la altura del pico y así tener un mayor RCP. Y lo hemos hecho tanto como en las predicciones de simulación y también lo hemos hecho con una caracterización magnética en BSM, donde igual, cuando inducimos un perfil de intercambio que tiene muchas ondulaciones, estamos prácticamente en un caso homogéneo donde el sistema está altamente correlacionado a lo largo del eje vertical, casi como un sistema uniforme, y por eso son sistemas prácticamente indistinguibles, aunque el sistema graded tenga un perfil de intercambio o un perfil de composición en su estructura. Podemos ver que hay un trade-off entre el alto del pico y el ancho del pico, con lo cual nos da un rango de interacción o de tunability mucho más grande que comparándolo con sistemas uniformes, que son estas porciones que están aquí a la izquierda, donde prácticamente el alto del pico no varía y tampoco el ancho. En cambio, en un sistema graduado puedo jugar tanto con el alto como con el ancho y obtener un RCP más alto, que en últimas es el área bajo la curva en estas curvas de cambio de entropía magnética. Y podemos ver que hay un boost en performance considerablemente mayor que teniendo en cuenta las muestras de intercambio homogéneo. Otras aplicaciones que han explorado muy recientemente es que se enteraron que
podían suprimir la coercividad en materiales con estos perfiles. Es decir, que teniendo en cuenta prácticamente el campo coercitivo está en función de ese gradiente. Igual para una misma aleación, para un mismo rango de composición, eh, podemos controlar el campo coercitivo de las muestras, y esto es súper interesante, por ejemplo, para cualquier tecnología que utilice un switcheo libre de campo magnético, o sea, campo cero. Entonces, esto puede, con temperatura, podemos controlar qué porción de la muestra sigue en estado ferromagnético, y se puede controlar el reversamiento magnético sin campo de una forma mucho más localizada. En general, todo esto, en especial lo de tunear los parámetros o los exponentes críticos, eh, es bastante importante, por ejemplo, para aplicaciones que tengan que ver con procesos que sean asistidos térmicamente. Y nada, pues las ideas están abiertas para expandir esta observación a cualquier otro sistema. También está abierto analizar esto desde una perspectiva teórica como tal, porque las observaciones que se han hecho hasta ahora son casos límite, por ejemplo, en especial para lo de los exponentes críticos, pero si alguien quiere hacer una descripción teórica de los exponentes críticos para un rango de gradientes arbitrario, bienvenido. En conclusiones, pues en general se ha desarrollado una metodología para estudiar la influencia de un perfil de intercambio magnético dependiente de la altura en las propiedades magnéticas de películas delgadas usando el método Monte Carlo y medidas de caracterización magnética. Se ha determinado computacionalmente y experimentalmente la influencia del gradiente en las propiedades magnéticas de películas con intercambio graduado. Además, se ha determinado que la temperatura de transición, los exponentes críticos, que al igual que la temperatura de transición, los exponentes críticos pueden modificarse de una forma determinista, considerando la metodología de diseño experimental para sintetizar materiales con intercambio graduado. Se ha desarrollado una formulación predictiva para conocer la distribución de temperaturas críticas locales de transición y así mapear ese comportamiento de magnetización dependiente de la temperatura a una magnetización dependiente de la altura a varias temperaturas, y donde solo es necesario tener el perfil de intercambio magnético, y así podemos saber qué características tendrá una muestra sintetizada antes de sintetizarla, qué rango de temperaturas tendría la transición de fase, o incluso qué concavidad o qué forma tendría el M versus T. Además, se ha determinado computacionalmente y se corroboró experimentalmente el control activo del ancho de la región de transición en el cambio de entropía magnética del sistema. Al final, le doy muchísimos agradecimientos y muchísimos créditos al profesor Andreas Berger en CIC Nanogune, en el País Vasco, en San Sebastián, a Lorenzo Falarino, Miquel Quintana, Eva López, Brian Kirby, Juan David Alzate y Elizabeth Restrepo de la Universidad Nacional de Colombia, aquí al grupo de nanomagnetismo de CIC Nanogune, al grupo PCM, Computational Applications de la Universidad Nacional de Colombia, a mi universidad, a CIC Nanogune, al ministerio, a mi grupo de investigación y pues a mi facultad y a mi universidad en general, y por supuesto a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escucharme y ponerme atención. Y nada, aquí están pues mis redes o mi contacto por si quieren acercarse y discutir algo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan Sebastián, muchas gracias por la presentación, muy buena. Vamos a pasar a la sección de Gracias. preguntas y comentarios. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, por favor, adelante. Bueno, Fernando Gómez primero y luego Daniel Hernández. Hola Juan Sebastián, gracias por la charla. Súper Hola, interesante. Digamos que gracias, ya Juan. tiene muy bien controladas las propiedades de equilibrio, la longitud de, bueno, tiene bien caracterizados los exponentes críticos.
y pues sería interesante chequear para el calor específico y bueno, para los otros dos exponentes críticos, el es posible diseñar o mirar cómo cambian los otros exponentes críticos, como el de la longitud de correlación espacial y la longitud y el nu, que es el más interesante. No sé si, Sí, si sí, hayan sí. perspectivas de mirar ese tipo de exponentes críticos y caracterizarlos introduciendo inhomogeneidad. Eso sería súper chévere. Se ha investigado el parámetro gamma, que se enteró que no es prácticamente, se mantiene constante para lo que hemos explorado. O sea, lo que sí vimos que mantenía una funcionalidad con el gradiente es el beta. Sin embargo, el gamma se mantiene prácticamente constante. En cuanto a la longitud de correlación, sería súper interesante porque entiendo que el sistema tiene, como puede considerarse como segmentos independientes, prácticamente cada segmento tiene su longitud de correlación y digamos que en un sistema homogéneo la correlación es infinita y se propaga por, por toda la película, pero aquí llega a un tope. Bueno, también creo que sería muy bueno explicar por qué o cuál creo que es la razón por la que se tiene este nivel de localización tan grande. Y es, por ejemplo, vamos a considerar un segmento y otro segmento. Resulta que cuando este segmento de abajo ha pasado por su temperatura local de transición, o sea, la superamos, pero no hemos superado al de arriba, resulta que la porción que aún está ordenada no tiene la energía suficiente para polarizar a la que está abajo, porque es que polarizar una muestra que ya está en estado paramagnético, pues es un costo energético mucho más grande que el que puede proporcionar el segmento que aún se mantiene ordenado. Entonces es justamente ese costo energético o ese costo de energía libre necesario para polarizar a la muestra, que no lo pueden proporcionar la muestra o la porción que aún está ordenada, la que genera esa fuerte localización magnética. Entonces, si analizamos, por ejemplo, una longitud de correlación o esos exponentes que están relacionados con esos exponentes o con esas propiedades, podríamos obtener un universo grandísimo de posibilidades, porque podríamos tener un exponente crítico por segmento, o sea, es otro nivel, no lo hemos explorado, pero creo que pueden haber cosas muy interesantes ahí. Gracias, Juan José. Gracias, Fernando. Bueno, Daniel Hernández había levantado la mano, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la charla, Juan Sebastián. Mi pregunta es más bien básica, pero no quería dejar de hacértela. Eh, Hay una parte en tus resultados y discusión en tu diapositiva en la cual, si bien normalizas la temperatura y la constante de intercambio, si mal no estoy, trazas una línea punteada horizontal con valor de 1 para la muestra en bloque. Yo quería preguntarte por qué debe ser de 1 exactamente para la muestra en bloque, por favor. No, La se consigue, diapositiva 13, vale. Ah, ustedes exactamente. están viendo mi pantalla. No creo que la En este de momento no. presentar. Vale, a ver cómo hago esto. Stop, pause. ¿Cómo vuelvo a presentar? Recording. Ah, Acá ya, abajo share hay screen. algo que dice compartir pantalla, ahí abajo. Sí, 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 creo que ya, ¿verdad? La 13, acá, Ahora sí. listo. Vale, acá lo que pasa es que el bulk tiene la constante máxima. O sea, un sistema bulk o nuestro sistema bulk de referencia es justamente el que tiene el Jmax. Entonces, si yo normalizo el perfil de intercambio magnético sobre Jmax, pues me queda entre 0 y 1, pero además si normalizo a la temperatura global de transición sobre la temperatura bulk, igual voy a tener la misma escala. Porque, o sea, si consigo una temperatura, la temperatura global de transición es proporcional a la constante de intercambio. Es decir, que si yo normalizo el máximo sobre el máximo, voy a tener una relación que es exactamente 1. No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, son Sí, exactamente proporcionales.
si lo ponemos acá, vemos la TC es proporcional a la J. Y si yo normalizo a la J max y uso un sistema de referencia bulk que tiene la J máxima, entonces voy a tener una normalización de 1, porque pues tengo la J max sobre J max y la TC máxima posible sobre la TC máxima posible. Y eso me da 1. Muchísimas gracias. Sí, ahí está ahí la relación con la temperatura y todo. Gracias de verdad. Sí me has entendido. Sí, señor. Sí, te entendí. Vale, perfecto. Gracias por tu pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenía una pequeña pregunta. Ahí en la charla mostraste que para variar esos gradientes usabas unos perfiles determinados. Y basado en esos perfiles es que se producen pues todo este tipo de fenómenos que has mostrado. ¿Eso es independiente del perfil o no? O sea, cuando tomas unos perfiles así como triangulares, pues uno dice ahí en la punta puede haber algún evento raro. ¿Qué pasa si uno cambia el perfil o lo mantiene constante? ¿Qué tan independiente es esa universalidad del perfil que estás tomando? Realmente yo me atrevería a decir en este momento, pues experimentalmente solo hemos testeado, espérame, solamente hemos testeado esto experimentalmente, pero con base en los resultados que hemos tenido desde el modelamiento y la simulación, yo diría que tú le puedes meter un perfil arbitrario y aún así tener eh, una respuesta similar para cualquier perfil. Por ejemplo, aquí hemos inducido un perfil lineal, un perfil lineal que genera esta expansión, si se quiere, de este estado ferromagnético en la estructura. Es decir, tú puedes poner un perfil arbitrario y ver cómo se va a comportar desde si lo mapeas a un espacio de magnetización en función de la altura. Y así, si también mapeas la distribución de temperaturas críticas locales, que es lo que estábamos haciendo acá, tú puedes ver más o menos cómo va a ser la concavidad de la curva de M versus T a una escala macroscópica. Y si tú tienes una relación para, para más o menos cómo será la concavidad, tú automáticamente podrías usar algo así y aplicar el escalamiento y ver cómo sería el parámetro beta. O sea, lo hemos hecho solo para estos perfiles, como te digo, estos perfiles, como te digo, pero yo te diría a priori que para cualquier perfil eh, arbitrario puedes determinar más o menos cómo sería el comportamiento. O sea, Aunque así fuera constante, valdría. sí es constante. De hecho acá está. De hecho lo he puesto para un sistema uniforme. Ahora, acá por ejemplo, acá hay una simulación. Los puntos son resultados de simulación y las líneas, o sea, lo que está uniendo a los puntos son los resultados de esta ecuación, de esta ecuación. En esa gráfica que te mostré, las líneas son resultado de esto y los puntos son resultados de simulación con 5 corridas por cada sistema. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí metí el de un sistema uniforme, vemos que en un sistema uniforme la temperatura o la distribución de temperaturas locales de transición pues es uniforme a lo largo de todo el segmento. Y seguramente si tú haces una superposición de curvas de magnetización en función de la temperatura, teniendo en cuenta estas temperaturas de transición, vas a llegar a algo así. O sea, algo muy, muy, muy convencional. Y de esa forma podrías llegar a calcular los exponentes críticos si haces, por ejemplo, simulaciones del campo magnético y el escalamiento como tal, para obtener estas curvas de Arrow. O sea, es independiente. Tú puedes usar esta formulación o esta formulación predictiva de temperaturas locales de transición para un perfil arbitrario. O sea, yo le pude haber puesto aquí uno en forma de, no sé, es realmente cualquiera. Eso funciona para cualquier perfil.
al menos teóricamente o desde la perspectiva de modelamiento. Y Vale, yo muy bien. diría que aún se conserva en una perspectiva experimental. Mira el agreement entre esto y esto. O sea, la temperatura de transición se va reduciendo sistemáticamente y además la curvatura. Y esa curvatura se puede explicar fenomenológicamente desde acá, que se va reduciendo el rango de temperaturas asequibles en la transición, justamente por las propiedades del gradiente y la razón de cambio de la constante de intercambio localmente. Como cuando ese gradiente es muy grande, digamos que uno está dando pasos muy grandes de J. Y si uno da pasos muy grandes de J, eso significa que habrá partes de la muestra que tienen muy poquitas capas con J suficientemente grande y la temperatura, pues cuando le llega, esas poquitas capas que aunque tengan una J muy grande, no pueden soportar ese estado ferromagnético ahí y lo que pasa es que artificialmente se reduce su temperatura tanto local de transición como la global cuando la computas desde una forma generalizada. Y al final, cuando estés dando saltos mucho más grandes de J localmente, vas a terminar en un sistema que es homogéneo y vas a terminar en esta figura de acá. Pero puedes poner el perfil arbitrario, o sea, cualquier perfil y ver cómo se va a comportar desde una perspectiva predictiva, y puedes tener también los mapas de la magnetización en función de la capa para diferentes temperaturas y todo eso está en un paper. Vale. Aquí lo voy a poner. Y aquí hemos puesto cómo pueden conseguirse esa distribución de temperaturas locales de transición y cómo puede mapearse el comportamiento en función de la temperatura a un comportamiento en función de la capa para diferentes temperaturas, de una forma straightforward, si se quiere. Vale. Listo, Juan Sebastián, muchas También. gracias. Muy buena charla, muy amable. Vale, muchas gracias a ti Bueno, por tu creo pregunta. que ya se nos agota el tiempo, entonces nuevamente Juan Sebastián, muchas gracias por la presentación y por haber aceptado la invitación y seguimos en contacto. Vale, muchas gracias, profesor Luis, Bueno, por la invitación y a todos por la atención. bueno, gracias, hasta Y luego, nada, adiós.